Hablemos de Chamamé, todos los viernes, en vivo, en el Facebook de María Ángeles Castillo y en el Instagram del profesor Walter Bogado. En YouTube, búscalo por Hablemos de Chamamé. Agenda del mes de octubre. Viernes 2, Marcianita Ábalos, La vida y el chamamé. Viernes 9, Pedro Topo Subieta, Antecedentes de la música paraguaya y los pioneros. Viernes 16, Luis Cañete de Sangre Payubrera, La militancia social y el chamamé. Viernes 23, Blas Martínez Riera Hijo, El presente del chamamé. Viernes 30, Marcia Müller, El acordeón y el chamamé. Con el profesor Walter Bogado, en vivo. Todos los viernes, a partir de las 20 horas, Hablemos de Chamamé, por Instagram, Facebook y YouTube. Que toquen un chamamé para bailar el zapateado y mostrarle a los puebleros cómo se baila en el pago. Saca la dama paisano paseada por la cancha, mientras tiemblan las cordionas los músicos de la bailanta, paseando al compás. Dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama. Y te vas escobillando mientras la dama taquea y el paso va contestando. Zapateale dando vueltas, dale una vuelta al revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Paseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama. Pero muy buenas noches, ¿cómo están? Acá ya abrimos las puertas de la casa para recibir a mi amigo Walter Bogado, que tuvo esta idea. Un día me llama y me dice: voy a empezar unas charlas desde el Museo José Hernández, desde el municipio de San Martín, para la gente de la universidad también. Y quiero empezar hablando de chamamé. Bueno, hablemos. Y ese viernes realmente fue muy exitoso, mucha gente le gustó la charla. Y me dice Walter: y María, si invitamos a los amigos a hablar de chamamé, así todos los viernes hablemos de chamamé. Bueno, y estoy muy feliz porque está teniendo mucha repercusión. Le cuento a los amigos que ya están conectados, a Walter y al invitado del día de hoy, que ayer recibí un llamado muy lindo del profesor Natalio Sturla, que es el encargado de la Cátedra de Música Popular en la Universidad Nacional de La Plata, para consultarme. Dice: ¿dónde podemos ubicar los Hablemos de Chamamé? Porque se lo queremos dar a los alumnos como referencia bibliográfica, en este caso, un programa de YouTube a la hora de estudiar chamamé. Así que bueno, se ve que está gustando estas charlas, Walter, ¿qué te parece esta noticia? Hola, buenas tardes a los dos, porque ya tenemos imagen, ya está nuestro invitado de hoy, que es un honor, y realmente qué linda noticia, María Ángeles, porque bueno, se nota que bueno, que hay un interés, y eso es lo que nosotros rescatamos, de que bueno, que no se pierda, que el chamamé no se extinga, que como es, que siga cobrando fuerza día a día, y bueno, feliz por
noticia que estás dando. Así que bueno, buenas tardes a toda la gente que se está sumando. Y bueno, María Ángeles, creo que llegó el momento, ¿no? Bueno, desde la ciudad de Corrientes, Corrientes Capital, tenemos el honor, esta gentileza que ha tenido quien es un amigo, que hace muchos años nos hemos contactado cuando empezó una idea maravillosa de poder rescatar todo lo que se refiere al chamamé en una página en internet, crear el primer museo virtual. Realmente han sido precursores en esta idea, hoy que vivimos inmersos en el virtualismo, y desde allí nació una cooperación mutua y una amistad y una profunda admiración desde mi parte a quienes trabajan seriamente, que producen cosas, que hacen, que no se quedan solamente en la palabra, si bien hoy vamos a usarla porque vamos a hablar de chamamé, sino que hacen para el chamamé y por el chamamé. Buenas noches, Pedro Subieta, un gusto. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias por este convite. Bueno, nosotros felices. ¿Hace calor en Corrientes? Bueno, no, ha sido un día hermoso, un día muy fresco, muy, muy lindo. Ojalá siga así. Bueno, qué lindo. Hoy nos propone un tema el amigo Pedro Subieta, que nosotros cuando hablamos con quienes ya tenemos la agenda completa, hasta el 25 de diciembre está la agenda completa de todos los viernes, con cada amigo que acordamos estas charlas, le preguntamos: ¿de qué querés conversar? ¿De qué querés que hablemos puntualmente del chamamé? Y Pedro me dice: vamos a hablar de la música paraguaya y los pioneros en el chamamé. ¿Te parece? Porque es un tema que por ahí no se toca, o se tocó en algún momento y se dejó de hablar. Digo, lo que quieras. Nosotros estamos acá, esto es una reunión de amigos donde hablamos de chamamé y aprendemos uno del otro. Y bueno, así que esa es la idea. Pero yo quiero presentarlos al público. Hay mucha gente que está conectada y está mandando saludos, mucha gente que sigue el trabajo de Pedro, muchos amigos de Pedro Subieta están acá, que ya los estoy viendo en el Facebook. Yo quiero presentarlo a Pedro como se me presenta a mí, un hombre realmente, un correntino que quiere a su chamamé, que representa muy bien a su lugar, porque si no me equivoco, Pedro, sos curuzucuateño, ¿no, verdad? De familia sí, pero soy el único de los hermanos que nací aquí en Corrientes. Mis 3 hermanos nacieron en Curuzú. Yo nací acá porque mi padre vino circunstancialmente a trabajar y bueno, de hecho ni casa tenía papá, vivía en el hotel de turismo cuando yo nací. Mira. Así es, pero bueno, después la familia vino para acá y ya nos quedamos por acá. Pero bueno, está toda la familia allá. Mi padre era entrerriano. O sea que la mitad de mi familia está en Entre Ríos y el resto en Curuzú. Así que bueno, chamamecero por todas partes. Ahora vamos a hablar de tu familia, sí. Además porque yo tengo mi abuelo Manuel, que era clase 87, 1887, acá tengo el documento, lo mostramos, era acordeonista. Él nació en Tatutí, que es una zona en el norte de Entre Ríos, en el límite con Corrientes, y bueno, y además componía, era un personaje ese viejo. Y así que bueno, no le podemos escapar a la sangre. Yo traje algo de tu abuelo después para compartir porque me interesa, quería hacerte. Pero también tocas el acordeón, ¿te gusta tocar la verdulera? Sí, me gusta. Papá tocaba también. Mi madre era pianista, era concertista. Toda la familia materna, mi abuela, mi tía Marta, mi tía Isabel, mi tía Sarita, que falleció hace poco, mi hermana Mercedes era una gran concertista. Estudió en Buenos Aires, estudió en Europa y bueno, y los varones somos más bien músicos populares, así que siempre en nuestras reuniones está el acordeón, la guitarra, el canto. Yo toco rudimentariamente, soy entusiasta, pero nada más. Yo tengo esto que me diste un día generosamente, lo estoy mostrando a la cámara de acá para que lo vean los amigos, lo voy a poner así. Ese disco lo hice justamente para que no se pierdan las obras de mi abuelo. Y ahí vas a ver que dice en el compositor de algunas obras, dice Pedro y Manuel Subieta, por el simple hecho que no se puede registrar piezas a nombre de finado, algo que vos sabés. Sí. Vos hoy en día no podés ir a registrar una obra de Polito, entonces toda la familia sabe que esas obras son de Manuel, como la San Jaimera, la Madrugada,
pero tuve que agregar mi nombre, no es para hacerme dueño de obras, sino porque era la única forma de grabarlas. El primer track de este disco se llama Chamamé para el Pago Chico, lo compusiste con un gran amigo tuyo. En el acordeón está Pedro Subieta y la guitarra de uno de los mejores guitarristas que tiene el chamamé, que es Samuel Rodríguez. Yo quisiera escucharlo, ¿puede ser que te escuchemos, Pedro? No? Déjame contarte que ese es un regalo que me hizo el maestro Mateo Villalba. Estábamos tomando mate acá en casa y yo le dije a Mateo, che, ya que estamos en una cátedra de chamamé, gente tan valiosa como ustedes, le digo a Sí, salió muy fuerte, te escuchamos. Yo vi que él se quedó enganchado con lo que estaba haciendo y al rato me dijo, trae tu acordeón. Y me dijo, tomá, ahí tenés una parte, completalo y es tuyo. Así que ese tema es un regalo del maestro Mateo Villalba. El maestro Mateo Villalba que está. La segunda parte es mía, la primera es de él, la segunda es mía. Hermosa obra, y quiero decir que esto habla mucho de la persona, elegir hacer un disco para recuperar las obras de su abuelo y comenzar a abrir ese disco con un chamamé que le dedica a su amigo, que yo sin querer corté un poco el relato de Pedro, porque bueno, estoy trabajando con una sola computadora hoy y bueno, acostumbrada a trabajar con dos, con el tema de la música, se me superpusieron los audios, así que pido disculpas de haber tapado un poquito el relato de Pedro, pero bien se escuchó que la primera parte fue un obsequio del maestro Mateo Villalba, quien está en la audiencia, quien está escuchando y viendo este programa, que intenta de alguna manera juntarnos, ya que no podemos por esta época en que estamos viviendo, juntarnos, aunque sea de manera virtual, algunos estarán tomando un matecito, otros una cervecita, otros están muy cómodos escuchándonos y mandando mensajes y aportando de alguna manera a esta charla. Chamamé para el Pago Chico. Muy lindo, a mí me gusta, y me gusta la tapa. ¿Quién te hizo el dibujo, Pedro, para este disco? Ese es un artista plástico fantástico que se llama Albert Ibarra. Ya me hizo como 6 o 7 tapas de discos y de libros también. Un artista plástico muy valioso de aquí de Corrientes. La verdad, bueno, felicitaciones para todos los... Muy linda. Bueno, tenemos saludos de profesor Bogado, ahí los amigos. Sí, Adrián Massa le dice a
Muy bien toca Don Julieta, nada rudimentario, lo dice también otro instrumentista, así que tenemos este tipo de comentarios. Ya se sumó Celeste Bermúdez, Carlitos Acevedo, Caballero, Silvia Mercado, Marta Toledo, de Corrientes también escuchándonos, Blas Martínez Libra. Muchas gracias. Que, bueno, Nélida Fernández también, que está de la hora cero en este formato de ciclo de entrevistas, así que a todos le damos las muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar compartiendo junto a nosotros. Bueno, Pedro, vos elegiste un tema para conversar con nosotros. Sí, el tema, yo creo que hay que poner un poco en valor lo que es el antecedente de la música paraguaya en el chamamé. Y esto tiene que ver con algo que por ahí para la gente de la generación de tu padre, como bien lo he conversado con Polito, o los más antiguos aún, era una cosa muy natural. Y hoy en día parece una cuestión lejana. Y además se mezcla un poquito también el tema de cuando se empieza a hablar de la discusión del origen del chamamé, inmediatamente aparece el interrogante si la música paraguaya tiene incidencia o no. Y yo les quiero preguntar así con la mano en el corazón, ¿cómo no va a tener incidencia? Nosotros somos Paraguay, a Corrientes lo fundaron los paraguayos, las primeras 40 vacas, las primeras familias, todo vino del Paraguay. Nos une el clima, el idioma, las comidas, las costumbres. Entonces, realmente la afinidad que nosotros tenemos, el maestro Aníbal Zampayo siempre decía, el Embiguá hace nido acá en esta costa y se va y come en la otra. O sea, no hay un río que separa, el río es todo lo contrario, el río une. Bueno, si y hace un par de años, para un congreso de historia en Empedrado, yo soy miembro de la Junta de Historia, hice un trabajo sobre los correntinos y los paraguayos de los primeros tiempos, sin una idea clara de a dónde iba a apuntar. Y muy poco tiempo después, con Carlos Lescano, que tuvimos en tu casa, nos atendió magníficamente Polito y Marcianita, fuimos a preguntarle lo que necesitábamos para Industria Chamamé. Un libro que nos dio muchas satisfacciones, que está generando mucho debate positivo, mucho círculo virtuoso, y ahí sí dedicamos un capítulo ya con muchos más datos, porque el privilegio que yo tengo de trabajar en la Fundación Memoria del Chamamé, si bien no estoy desde el origen, pero estoy ya hace 9 años, a mí me ha llenado de material mi casa, mi cabeza, mi corazón. Entonces siempre van apareciendo nuevos datos. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo cuando trabajo con Fermín Ibarra, cuando trabajo con vos, cuando trabajo con Pedrito Larroque, con Raúl Jiménez, con toda la gente que nos ayuda, el chamamé se construye de a pedazos, porque lamentablemente los testigos no escribieron nada. Valenzuela no escribió nada, Chamorro no escribió nada, Marcos Ramírez no escribió nada, tampoco Montiel, ni Cocomarola. Entonces, hace un par de años, por ejemplo, en Cursucuatiá teníamos un violinista que se llamaba Amparo Úbeda. Sí. Para los conocedores, el autor de La Sportiva. Amparo era sauceño y vivió en Curuzú porque se casó con una cursucuateña y vivió allí hasta el final de sus días. Me regalan de Reconquista, porque eso pasa siempre con la fundación. Todo el tiempo nos están regalando cosas. Me regalan una valija llena de partituras, con la condición de que yo devuelva la valija. Había 100 tangos y un chamamé. Mirá. El único chamamé era un chamamé autoría de Amparo Úbeda, que se llama Correntinita Yuquí. Amparo Úbeda, Federico Riera. Y la partitura, que la tengo acá en este escritorio, la partitura dice Correntinita Yuquí, letra de Federico Riera, paraguayo, el pionero de la difusión radial de la música guaraní en Buenos Aires, y música de Amparo Úbeda. Y dice, del repertorio del conjunto paraguayo que dirige Amparo Úbeda en Radio Nacional. ¿Cómo conjunto paraguayo? Yo dije, si Amparo Úbeda era correntina. Bueno, ¿qué pasa? Los paraguayos tuvieron una avanzada en Buenos Aires, que eso pude leerlo muy bien. Le voy a recomendar a la audiencia 3 libros. Las memorias de José Asunción Flores, las memorias de Herminio Jiménez y memorias de un pichaí, como dicen los paraguayos, pichaí sería para nosotros,
de Mauricio Cardoso Campo. Sobre todo este último libro, porque ahí a mí me abrió la cabeza completamente sobre lo que fue el desembarco de la música paraguaya. Básicamente lo que pasó fue esto. A partir de 1922, Paraguay, que venía de la guerra de la Triple Alianza, tuvo 10 revoluciones en 10 años. De 1922 a 1932, 10 revoluciones. Inclusive Mauricio Cardoso Campo bromea y dice que era una especie de negocio. Cualquier caudillo juntaba 10 muchachos a caballo y hacía una revolución. Muy bien. Ya estaba. Y se hacía del poder por 10 días. La primera, que fue bastante cruenta, fue la famosa revolución de los Saco-Mimbu, Saco-Pucú. Y eso expulsó a muchos intelectuales, por ejemplo a Federico Riera. En el transcurso de esos 10 años, las otras revoluciones fueron expulsando a otros. Y en 1932 asume en Paraguay un gobierno que era terriblemente fascista, en concordancia con lo que era el nacimiento del fascismo en Europa, por supuesto. Y ahí terminaron de expulsar a la mayoría de los intelectuales, José Asunción Flores, Mauricio Cardoso Campo, porque esa gente, Herminio Jiménez, esa gente naturalmente, como eran artistas, eran de tendencia socialista. Bueno, y cuando esa gente desembarca en Buenos Aires genera un movimiento muy pero muy importante. Y aquí hay que sumar un par de datos. En 1920 nace la radiofonía en el mundo y en Argentina. El cine trajo las compañías grabadoras a la Argentina. Teníamos fábricas de 3 o 4 marcas de primera línea. Entonces los paraguayos se encuentran con una industria de la música en nacimiento y en desarrollo. Entonces, ya en 1924, o sea, a 4 años del nacimiento de la radio, Federico Riera empezó con audiciones exclusivas de música guaraní. Y aquí le voy a dedicar al querido Ovidio Ottaviano, que se me enojó el otro día y me dijo, no existe la música guaraní. Es cierto, Ovidio, no existe la música guaraní, pero sí el rótulo, porque música guaraní se usaba para representar a los correntinos, a los litoraleños y a los paraguayos. Samuel Aguayo en los afiches dice cantor guaraní, Merceditas Araujo, la correntinita, cancionista guaraní. Esa industria de la música estaba dominada por los paraguayos, por supuesto, pero estaba llena de correntinos. Y ahí está la base del trabajo que yo hice y de la charla que humildemente quiero compartir con ustedes. Si es de su interés, la vamos desarrollando. ¿Qué pasa? Asunción del Paraguay es la capital de un país, ¿de acuerdo? Y Corrientes es una capital de provincia. Y además los pioneros ni siquiera eran de la capital. Chamorro era de 9 de Julio, Valenzuela de Goya, Marcos Ramírez de algún lugar de Empedrado, eran paisanos. Entonces no se puede comparar un músico como Mauricio Cardoso Campo, como Julián Alarcón, músicos formados con instrucción formal de música, en su gran mayoría de las banditas militares, porque las guerras trajeron muchos militares alemanes e italianos al Paraguay, eran músicos formados. En cambio, nuestros paisanos correntinos eran todos músicos intuitivos. Entonces era natural que en ese nacimiento de la música los correntinos se integraran a los paraguayos. Ese es el ejemplo que yo contaba de Amparo Úbeda, que fue una sorpresa para mí, y después, bueno, pude leer un poco más y ver que el hombre realmente trabajó mucho. Sosa Cordero algo similar, pero bueno, Sosa Cordero era hijo, su padre era paraguayo. Pero hay una foto emblemática que anda dando vueltas por ahí, que yo la rescaté de Enrique Piñeiro para el museo, de posiblemente la primer formación de Emilio Chamorro. Están vestidos de blanco, de ropa blanca, y me parece que alguno tiene sombrero rancho inclusive, en la costanera de Buenos Aires. Hay 6 músicos, con piano inclusive. 3 son correntinos y 3 son paraguayos. Si mal no recuerdo, Julián Alarcón, Juan Torres, Julio Escobeiro era el otro paraguayo, y los correntinos, Chamorro, Antonio Gian Antonio, y no me acuerdo cuál era el otro. Sí. ¿Se sabe el año de esa foto? Sí, esa foto es de 1933. Entonces, es de las primeras formaciones de Chamorro y tiene 3 y 3. Entonces, obviamente los correntinos se integraron. ¿Y por qué le doy tanta importancia a esto? Porque yo no tengo dudas que los correntinos, con esa condición natural que tienen para ejecutar instrumentos y para captar, siendo músicos intuitivos, cualquier, como dice el maestro Mateo Villalba, cualquier información que anda dando vuelta,
esa gente habrá pegado la oreja cuando escuchó a un músico como Julián Alarcón, que fue un violinista descomunal, paraguayo por supuesto, el autor de la polca 3 de Mayo. Entonces, además de la cuestión meramente de que sabían música, está la cuestión de la orquestación. Los que tenemos la suerte de ir al Paraguay, cuando se podía ir al Paraguay, uno llega y ve esas banditas paraguayas hermosas, con viento, tocando polca. Los paraguayos tienen la condición de armar o desarmar orquestas o agrandar o achicar orquestas, pero siempre tienen un sonido parecido, porque son muy buenos orquestadores. Entonces, ¿qué hicieron los correntinos de los primeros tiempos? Copiaron esa orquestación. Así como también le sacaron cosas al tango, sobre todo lo que les interesaba a ellos, en cuestiones de arreglo, en cuestiones de orquestación, le sacaron mayormente a la música paraguaya. Y ahí hay otra cuestión que también es muy influyente. La mayoría de esos músicos, Mauricio Cardoso Campo, Emilio Villí, por ejemplo, eran arregladores de las orquestas correntinas. Entonces, hay, yo diría, casi una década completa que va desde la década del 30 hasta el 42, por decir así, tomando como referencia el nacimiento de la época dorada del chamamé, con el nacimiento de Santa Ana, Cocomarola, etcétera. Esa década está dominada por una conjunción de música guaraní. Y sin cargar las tintas con Ovidio, tengo un montón de afiches donde dice Gran Baile Guaraní. Y un dato que también para mí fue muy concluyente: los pobres paraguayos, si algo les faltaba, en el año 32 empieza la guerra, 32, 36, no me acuerdo cuándo empieza la guerra, sí, 32, la guerra del Chaco paraguayo con Bolivia. Y ahí la gente que estaba exiliada en Buenos Aires organizan una especie de orquesta itinerante que creo que se llamaban, no sé si eran los macheteros paraguayos o algo por el estilo, o los macheteros paraguayos eran los de Samuel Aguayo, en fin. Una orquesta para recaudar fondos. Y Mauricio Cardoso Campo es el creador de un club que se llamaba Tierra Guaraní. Lo hablé mucho con Polito a esto. Era un subsuelo que me parece que estaba en Retiro o en algún lugar ahí muy céntrico, pero se llamó Club Tierra Guaraní. En las 3 biografías que les conté hay mucho dato, mucha foto, y ahí uno mira la foto y está lleno de correntinos. Está Chamorro, está Sosa Cordero, está Eduardo Rayo, que fue un cantor importante en los primeros tiempos del chamamé, aunque era porteño. En fin, Pedro de Siervi. El Club Tierra Guaraní englobaba a toda esa gente. Y a partir de allí, otro dato que siempre, por eso decía hoy que hay que ir diciendo la historia pedazo a pedazo, esos salones, porque no hay que olvidarse que en los primeros años de nuestra música se desarrolló en salones, y los salones eran salones bien céntricos. Polito me contaba que presentaba a Valenzuela en el Palermo Pala, por ejemplo, bueno, que quedaba en la calle Godoy Cruz, si mal no me acuerdo. Así es. El Salón Rodríguez Peña y Santa Fe, a la vuelta del Ateneo. El Salón El Micalet, por la calle Independencia. El Salón Bonplan también ahí en el Bonplan, en Bonplan y Paraguay. Muy bien, Cusi. Bueno, entonces, esos salones, ¿por qué destaco la importancia? Porque ahí convivía nuestra música con los paraguayos, pero además el ámbito era propicio para ese tipo de orquestación. Cualquiera que escuche, ahora te voy a pedir un tema para que ver cómo sonaba una orquesta correntina de las pioneras. Y probablemente muchos de tus oyentes, que son fanáticos, habrán escuchado 1000 veces lo que vamos a escuchar. Pero yo quiero hacérselo escuchar de vuelta para que la gente vea que tiene poco que ver con lo que el sonido después, el sonido que conocemos como chamamé, lo que después tomó forma como chamamé. Creo que es un fragmento, Cusi, de la versión de Pájaro Campana del Cuarteto Ramírez. ¿La tenés ahí? Cuarteto Ramírez, vamos a hacer clic acá a ver. Es un fragmento. No, espera. Cuarteto Ramírez tiene que aparecer. Salió otra vez Subieta. Un poquito de paciencia, estamos con una sola máquina. Ya viene. Nos genera más intriga ahora con este. A ver. Ahí tendría que estar saliendo.
Interesante lo que escuchábamos entonces, el Cuarteto Ramírez, Pedro. Hola Pedro, ¿me escuchás? Sí, ahí estoy. Ahí está. Terminó, yo estoy totalmente a ciegas y sin escuchar. ¿Terminó? Sí, terminó. Bueno, habrán podido apreciar una cuestión. Ahí. María. Hola. Sí, ahí se escucha. Ahí está, ahora sí. Esa orquestación que sonaba ahí, más allá de que hay un clarinete, posiblemente Antonio Gianantonio, esa grabación es de 1936, algo así, de las primeras grabaciones correntinas. Y obviamente hay una orquestación muy importante porque hay muchos vientos, hay un piano, hay un montón de cosas. Fíjese que las guitarras están prácticamente inexistentes. Y además el ritmo que se escuchaba era un ritmo que todavía buscaba definición. Pasó bastante tiempo hasta que en todos estos años del 36, de las primeras grabaciones correntinas, hasta la llegada de Antonio Anís, diría yo, el chamamé tuvo un montón de expresiones en cuanto al rasguido. Pero vuelvo a la orquestación. Ahí obviamente había un color que sonaba a las orquestitas paraguayas y eso es algo natural. Yo nunca creo que esto se debe a una integración más que lógica, porque yo pregunto, o me preguntaba cuando hacía este trabajo, hablaba con Marcianita de los bailes de la isla Maciel, por ejemplo. Un correntino, ¿con quién va a hablar en un baile en la isla Maciel? ¿Va a hablar con un porteño, con un mendocino? El correntino va a hablar con un paraguayo, porque obviamente va a hablar en guaraní y sus costumbres y la música es la que le gusta. Entonces, ¿cómo no se van a integrar las orquestas? ¿Qué pasó con estas orquestitas? En el chamamé, en estas orquestas pioneras, que como digo, hay muchos paraguayos dando vuelta, no solamente en la cuestión orquestal y de arreglo, sino también en la colaboración autoral. Vamos a ver a Emilio Villí aportando obra a Osvaldo Sosa Cordero, Mauricio Cardoso Campo, que compuso con varios chamameceros, en fin, Prudencio Jiménez, Diosnel Chase, Justo Pucheta Ortega, Basilio Melgarejo, Eladio Martínez, o sea, la lista es larguísima. Entonces, ¿pero qué pasa? En estos años se da esta cuestión de las orquestaciones, hasta que aparece la segunda generación, no es generación porque una generación tiene que ser una canción completa, pero sí una nueva camada de músicos. Con Ramírez, con Chamorro, con Valenzuela, aparece Tito Aranda, que fue un acordeonista revolucionario para su tiempo. Aparece Montiel, aparece Isaac, Coco Marola, Tarragó, en fin, y empiezan a tomar protagonismo nuestros instrumentos. Y le guste a quien le guste, el instrumento por antonomasia del chamamé es el acordeón, es el que le dio forma a nuestra música. Entonces, obviamente se va priorizando. Y en la segunda mitad de la década del 30 y principios del 40, las grabaciones de Valenzuela, de Chamorro, van a tener repartida
por ahí Valenzuela grababa una obra como Yataiticali, que parece un tango con 6 violines, 4 bandoneones, y después grababa Barrio Centenario, que está en solo de acordeón Ramón Estigarribia. O sea, esa dicotomía era porque el chamamé estaba buscando forma. Y después se produce un fenómeno sí, ya bastante más importante, que es la salida de los salones. Más o menos para el año 50, 51, sin contar el Verdi, por supuesto, que es el templo del chamamé y que sigue por ahí todavía dando vueltas, sin contar el Verdi, la mayoría de los otros bailes en los salones se terminaron. Creo que el Princesa fue posiblemente el último que resistió. Se fueron todos al Gran Buenos Aires, los bailes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se lleva un piano a un baile? ¿O cómo se lleva un piano a un baile en el interior del Chaco, Cocomarola, que era Taura en el Chaco, por ejemplo? ¿Cómo va a llevar a 7 árboles un piano? Entonces, obviamente, la orquestación se vuelve más reducida y lamentablemente perdimos instrumentos como el violín y el clarinete, algo que no tiene mucha explicación. Ahora se está recuperando tímidamente porque son instrumentos hermosos, pero bueno, es lo que sucedió. Vuelvo entonces a la importancia que tuvieron estos músicos, porque con Carlos Lescano llegamos a una conclusión. Nuestro trabajo de Industria Chamamé es un capítulo completo, no me acuerdo cuántas páginas son, pero ahí pusimos listado de grabaciones, afiches de bailes, las composiciones en colaboración de paraguayos y correntinos, y la verdad que es enorme. Y además nosotros tuvimos una particularidad con respecto a los paraguayos. Uno de los grandes de la música paraguaya, que su figura cada vez que se lo estudia más se vuelve cada vez más importante, que es don Herminio Jiménez. Don Herminio estuvo 4 veces en su vida radicado en Corrientes, por distintas circunstancias. En la primera, en 1924, aprendió a tocar el bandoneón acá en el puerto, está en su libro. Él, por supuesto, ¿por qué venían acá? Naturalmente la navegación los llevaba por acá, y seguramente se bajarían a tocar un poco para juntar unos mangos. No entiendo bien por qué se quedarían en Corrientes, pero sería una cuestión de necesidad económica. Cuando Herminio termina llegando a Buenos Aires finalmente, Herminio fue socialista toda la vida, y algo para descartar de Herminio: cuando empezó la guerra del Chaco paraguayo, Herminio, siendo socialista y enemigo y perseguido político, volvió al Paraguay y se alistó, y estuvo toda la guerra en el frente dirigiendo una orquesta. Entren a Google, van a ver las fotos de Luis Sarán, del maestro Luis Sarán, el mariscal Estigarribia, comandante de la fuerza, y al lado Herminio Jiménez con una banda militar. Muy bien. Herminio, al llegar a Buenos Aires, consigue grabar las que son las primeras grabaciones de música popular paraguaya. Podemos contar las de Agustín Barrios como pioneras, que son de 1910 más o menos, pero bueno, Agustín Barrios era un músico erudito, un hombre que tocaba música clásica, ¿no es cierto?, más allá de que tenía obra de raíz popular. Pero las primeras grabaciones de música paraguaya son de Herminio Jiménez, el dúo Jiménez-Pucheta. Entonces, ese hombre después tiene 3 radicaciones en Corrientes, o sea que es un hombre que influyó muchísimo en la historia de la música correntina en campos muy diversos. Entonces, queridos amigos, les quiero dejar a ustedes alguna inquietud que quieran tener, pero personalmente considero, y así concluimos el capítulo con Carlos Lescano, que si no hubiera sido por la avanzada de la música paraguaya en Buenos Aires a partir de 1924 con las audiciones de Federico Riera, yo estoy seguro que al chamamé le hubiera tardado por lo menos 10 años más en lograr difusión, porque vuelvo a lo mismo. Una cosa es esto no es una cuestión de menoscabo ni menosprecio. Una cosa es un intelectual paraguayo formado musicalmente contra un paisanito que sabe tocar 2 tonos en la guitarra. Esa es la comparación que hay que hacer entre esa colonia de músicos paraguayos y los músicos correntinos. Por supuesto que también apareció Antonio Gian Antonio, que era un músico que sabía música, o Amparo Úbeda, a quien recaudábamos hoy, pero eran los menos. La mayoría de los músicos correntinos era intuitivo. Así que yo estoy convencido de que nosotros le debemos a esa colonia de paraguayos, le debemos que el chamamé haya entrado más rápido en el gusto popular. No digo de los porteños, porque en realidad era un circuito medio endógeno, pero nuestra música se hace conocida a raíz de que se fueron integrando con los músicos paraguayos. Pedro, permitime que debemos aclarar también, para ubicarnos históricamente, que en las radios no podía entrar solamente
un hombre solo con una guitarrita que supiera tocar 2 tonos. O sea, el entrar a una radio era una exigencia tal que solamente podían entrar estas orquestaciones, músicos ya preparados, con una formación y con un formato de orquesta, que la radio, también después lo importante y lo que tenemos que rescatar del Cuarteto Santa Ana en el 42, cuando se forma en ese Teatro Verdi de La Boca, que recién estaba recordando Pedro, que llegan a tener su propio programa de radio, no es poca cosa. Lo aclaro porque acá nos está escuchando mucha gente que hace radio, que no tiene esta información, y quizás para estos tiempos es tan lejano. Hoy todo el mundo, esta facilidad que tenemos de entrar al Facebook y decir, bueno, me pongo a cantar y a tocar y todo el mundo me puede ver. No, en esta época está muy bien imposible. Lo que decís, está muy bien lo que decís, porque esas orquestas, la radio en Argentina era un fenómeno mundial. Nosotros, más allá de que circunstancialmente han nacido aquí, eso es otra cuestión, pero eran radios muy importantes. Nosotros no teníamos nada que envidiarle, así como la industria discográfica tampoco. Entonces, yo los invito a tus oyentes, querida Cusi, que miren las fotos que hay dando vueltas de las orquestas de Samuel Aguayo, por ejemplo. Orquestas de 30 integrantes. Hay una foto que están parados en Radio Belgrano, que son, no sé, 30 integrantes. Creo que está Damasio jovencito en esa foto. Eran orquestas muy importantes, y no hay que olvidarse que en esos primeros tiempos la mayoría eran presentaciones en vivo. Pasar música grabada estuvo resistido mucho tiempo. Hay un libro que recomiendo largamente, Días de Radio, de Carlos Ulanovsky, que es una maravilla, y era un pecado mortal pasar música grabada. Después se dieron cuenta lo que significaba para vender discos y cambiaron rápidamente, pero las orquestas, como bien decís, eran muy importantes, había trabajo para mucha gente, y ahí vuelvo a lo mismo, no había tantos músicos correntinos, así que los correntinitos andaban ahí de la mano de los músicos paraguayos. Bueno, entonces siempre es importante agradecer, como dice Pedro, estos espacios sirven para recordar y agradecer quienes abrieron el camino, y para ser justos con la historia, no solamente los correntinos descienden de los paraguayos, sino que también los porteños. Yo siempre lo digo, que recordemos que Garay vino desde Asunción, la segunda fundación de Buenos Aires, vinieron desde Asunción cuando, bueno, la primera fundación fracasó. Pedro Mendoza lo echaron los indígenas de acá de Buenos Aires, y tuvimos que esperar unos años más hasta que Juan de Garay venga desde Asunción para fundar Buenos Aires. Así que también nosotros los porteños tenemos una relación directa con el Paraguay, y está bueno que lo conversemos y que lo recordemos. Pedro, ¿vamos a escuchar más música? Voy buscando acá. A ver, déjame mirar mi lista. Sí, vamos a escuchar algo muy particular. Vos sabés que hace algún tiempo había un coleccionista que yo conocí a través de Walter Magnelli, que se llamaba Lauro Jarasimovic, un paraguayo hermoso, un veterinario que falleció lamentablemente, y venía a Corrientes lleno de regalos, y me trajo una grabación. Seguramente todos conocemos mi Corrientes por A, porque no es mi Corriente A Curuchucuatía, no, es mi Corrientes por A. Uh-huh. Esa polca de Eladio Martínez y Lito Gallardo, o sea, seudónimo de Manuel García Ferrari, que fue un gran éxito, hasta el día de hoy sigue siendo, grabado por muchos conjuntos. En la versión de Santa Ana, que si mal no recuerdo es del año 44, ahí canta Eladio Martínez, el corochiré de la selva guaraní. Y hay una particularidad. Eladio Martínez, que fue una de las grandes figuras de su tiempo, y a mi gusto personal, tenía una voz para mí más varonil, un poco menos aflautada que la de Aguayo. A mí personalmente me gusta más Eladio Martínez que Samuel Aguayo, pero es un gusto nada más. Él había grabado previamente una polca que se llama Lágrimas, Tesaí, está escrita en guaraní, y él la grabó con Félix Pérez Cardoso, otro de los enormes músicos paraguayos, un virtuoso del instrumento, uno de los padres de la música paraguaya. Y quiero que se la pongas a la gente, por si no la escucharon alguna vez, a ver si la polca Tesaí, que la tenés ahí... yo tengo por los músicos, decime por quién está. Félix Pérez Cardoso con Eladio Martínez.
A ver, vamos a hacer clic acá. A ver si la gente reconoce la polka Tesaí. Vamos a ver si viene. Un poquito de paciencia, que está. Ese pedacito era así. Acá ya terminó, Pedro. Acá ya terminó, era un pedacito. Bueno, mira, eso que escucharon, ¿les suena parecido? ¿Algo? A mi corriente por ahí, en donde te conocí. Bueno, sí. No es la traducción al guaraní de A mi corriente por ahí. Es una grabación que hizo Eladio Martínez previamente a la composición. Además son letristas diferentes. Si mal no recuerdo, esta letra que escuchábamos recién en guaraní es de Gumersindo Ayala Aquino. En cambio, acá en Argentina la hizo con Lito Gallardo. ¿Por qué razón? Que vaya uno a saber, pero fíjese la cercanía, como digamos, cuando la música estaba naciendo, había mucha colaboración y bueno, pasaban estas cosas también, que una polka se cantaba de una manera en Paraguay y aquí se cantaba de otra manera, bueno, se convirtió en uno de los grandes clásicos de la música correntina. Bueno, Pedro, pero pasa, vos que habrás escuchado mucho material, escuchás chamamé de la primera época, tienen un título, después volvés a escucharlo incluso grabado por el mismo intérprete y tiene otro título con pequeñas modificaciones o actualizaciones, diría yo. Me pasa, por ejemplo, con Tarragó. Sí, pero en este caso, sí. En este caso se trata de dos obras diferentes. La música es la misma, pero las letras son diferentes. La particularidad que es el mismo autor de la música en los dos casos, o sea que no se le puede criticar nada a don Eladio. No, eso de los títulos, por supuesto, hay mucho para hablar de eso. A veces obedecía también a que no era muy fidedigna. Por ejemplo, hay una gran cantidad de obras de Sosa Cordero que no le dejaban registrar en guaraní. Entonces están escritas en castellano y pierde totalmente no solamente la gracia, sino que no se entiende qué es lo que están diciendo. Ese me parece otro capítulo. Bueno, volviendo a los paraguayos, te diría, Cusi, querida, Walter, que a partir de ahí van a haber colaboraciones de paraguayos a lo largo y a lo ancho de la historia del chamamé. Diógenes Armoa Cáceres, Prudencio Jiménez, o sea, gente muy relacionada. Ramón Ayala cuenta mucho, por ejemplo. Ramón, que se fue a vivir a Buenos Aires siendo muy joven, muy jovencito, él cuenta que tenía 14, 15 años cuando empezó a tocar con Mauricio Cardoso Campo. Entonces imagínense lo importante que habrá sido en un músico joven, naturalmente un hombre virtuoso, pero todavía en busca de su destino, encontrarse con un monstruo como Cardoso Campo. Y fíjese la influencia de la música paraguaya. El primer conjunto importante de Ramón Ayala fue el trío Sánchez Monjes Ayala. Sánchez era porteño, Amadeo Monjes paraguayo, o al revés, y Ramón Ayala. Ese trío, yo le diría a tus oyentes que vayan y busquen la primera formación, la que está Ramón. Después está casualmente Tacunau después, pero yo hablo de la primera. Ese conjunto era sublime. Grabaron algo así como 10 o 12 obras, una cosa más linda que la otra. Ahí está la primera versión del Moncho. Y ese trío Sánchez Monjes Ayala era música guaraní en su máximo esplendor. Esa música que sonaba muy, muy agradable, muy romántica, que después llevaron el trío Los Paraguayos llevaron a Europa, en fin. La verdad que creo que le debemos mucho a los paraguayos y ojalá podamos empezar a recuperar un poco porque
Yo no entiendo por qué tenemos que estar tan separados musicalmente, sobre todo los que vivimos acá en Corrientes, ¿no es cierto? Bueno, allá en Buenos Aires entiendo que hay bastante más comunión con los paraguayos. Pedro, una preguntita. Vamos a hacer por ahí a ver, me perdí la respuesta y a ver si usted está noticiado o no. En el Paraguay, música correntina va grabada de estudios desde Argentina a Paraguay. ¿Tiene algún periodo así de gloria, mayor o menor escala? Te escucho muy cortado, Walter, pero entiendo, me estás preguntando si hay grabaciones de música correntina en Paraguay. Claro, si hubo difusión desde Argentina a Paraguay, porque Paraguay ha sido buen periodo, pero también periodo. Mira, te cuento lo que tengo como experiencia. En Paraguay, con respecto a la música correntina, se dan por lo menos 2 o 3 fenómenos. Acá en Corrientes, mi padre tenía una tierrita acá en San Cosme, escuchábamos Radio Pilar las 24 horas del día, la verdad que extraño esa audición de ZP12, Tardes Campesinas, un programa hermoso. Y ahí sonaba todo el tiempo el Purajey Yajeó. Cuando uno escucha por ahí en Purajey Yajeó y escucha a los hermanos Barrios, se da cuenta la cercanía que hay entre esa música, en la forma, sobre todo en la dulzura, en la forma del canto. Eso es una cuestión muy rural. Después está lo que es la música de la capital. En la música de la capital paraguaya, todas las orquestas tienen en su repertorio los clásicos del chamamé, Merceditas, Kilómetro 11, eso es común. Ahora, lo que sí es un fenómeno que hay uno más que ahora voy a contar, pero uno que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con la colección del querido Mango Vargas, un coleccionista hermoso, brasileño, generoso, que uno encuentra mucho chamamé, Catalino Gil, las hermanas Grange, hay mucho conjunto interpretando chamamé, pero no es un conjunto paraguayo que cada tanto graba un chamamé, no, es un conjunto paraguayo que interpreta 100% chamamé. No te podría decir si son 2, 10 o 20, pero hay bastante y la verdad que lo hacen pero muy bien. Y otro fenómeno, que sí es aislado y es un fenómeno muy local y que lo pude conocer gracias a queridos amigos, el que se produce allá en el Alto Paraguay, en la zona de Corumbá, Campo Grande, Brasil, General Caballero. Ahí hay un rincón que es como si hubieran trasladado la sucursal de Pocomarola. No le interesa ni Tarragón, ni Montiel, ni Mateo Villalba. Ese es Cocomarola. Hace muchos años vino Elinio, lo conocí a Elinio en 1980 en la casa de Roque González, y él nos contaba que por la cosecha de la yerba, los paraguayos iban y venían todo el tiempo de Caballero, creo que es el pueblo, a Campo Grande. Entonces se generó una mata. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver los correntinos con los paraguayos y los brasileños? Que toda la vía de navegación del río Paraguay estaba manejado por una empresa correntina, Astilleros Corrientes, que era una empresa de la familia Gudniski. Hasta no hace mucho tiempo, toda la navegación del Paraguay era de correntinos. Entonces, obviamente, estaba lleno de correntinos y se da esa particularidad. Pero eso es un fenómeno muy localizado. Pero sí, volviendo a tu pregunta, hay bastante chamamé y lo hacen muy bien. Bueno, buenísimo. Mirá, no sabía. Bueno, te recomiendo los requintustas, Carlitos Vera, Juan Cancio Barreto, cómo tocan chamamé, una belleza. Bueno, tenemos que nombrar también a muchos amigos que nos escriben cosas, algunas preguntas para Pedro. Bueno, Carlos Itatí Acevedo está en la audiencia y dice buenísimo, saluda a Pedro Subieta. Bueno, Fabián Maya Lora, Celes Domínguez también, está el maestro Honorio Serpa escuchándonos, el profesor Santiago Delgado también dice grande, Topo, saludos, los estamos viendo. Sigo, Eugenia Coria Zuligoy, una radiodifusora, dice buenas noches, ella también está, pronto dijo que me comentó que le quiere hacer una entrevista a Pedro, así que esta noche lo iba a escuchar. Honorio Serpa dice muy lindo, gracias por dar a conocer nuestro chamamé, gracias a Reinaldo Cabral también está con nosotros, Bernardo Jiménez, otro compañero de radiodifusión, Celes
Domínguez pregunta, ¿puede ser que Samuel Aguayo compuso el primer chamamé? No, ahí Pedro, por ahí, si quiere, nos cuenta que en realidad... No, sí, eso es... No lo compuso. No compuso, pero es muy importante lo que dice este caballero porque es el nacimiento fonográfico del chamamé. Bueno. No mezclar con el origen. Exacto. La primera vez que apareció la palabra marbete en el chamamé fue la grabación de Aguayo de la de Víctor de Corrientes Potí. Sí, el profesor Jiménez también hacía referencia la otra vez cuando estuvimos charlando con él, que hubo una grabación anterior, pero salió primero esta. Nos dijo el nombre. Lo que dice Raúl Jiménez es taxativamente correcto, pero como el profesor es profesor, me va a entender lo que le voy a decir. Por ahí hay información que es importante y hay información que es relevante. La otra obra no la conoce nadie, entonces generalmente todos hacemos hincapié en Corrientes Potí porque es la obra que tomó conocimiento. Pero lo que dice Raúl... ¿Cómo? La mujer que me mimó. Sí, claro, es correcto lo que dice Raúl, pero como es un tema que no se conoce, claro, por más que haya salido un día antes o 4 días antes, la gente recuerda el hecho de Corrientes Potí porque es una obra que se volvió emblemática. Pero bueno, es correcto lo que dice Raúl. Bueno, está Blas Martínez Riera Hijo también, dice... Muy generoso conmigo, Blasito. Saludo a todos, yo no veo a nadie acá, no sé cómo se saluda acá. Pero Blasito es muy generoso conmigo en muchos aspectos, así que le mando un fuerte abrazo. Bueno, ahí la cosa... Sí, ahí preguntaba porque si el fundador de Sadaí, Claro, es correcto, fue uno de los fundadores de Sadaí y además, algunos años después, fue fundador de la APA, que es el Sadaí Paraguayo, Asociación de, no me acuerdo, Paraguaya de Artistas o algo por el estilo, o sea que don Mauricio fue fundador de las dos entidades. Bueno, el profesor Raúl Jiménez está acá, nos manda saludos para Walter, para mí, por supuesto para Pedro, así que bueno, está en la audiencia. Martín Lubesni también está escuchándonos. Martín está haciendo un trabajo muy lindo, Martín, me ayuda mucho desde allá, mi corresponsal del Gran Buenos Aires. Un gran colaborador, Martín Lubesni. Así es. Bueno, profesor Jiménez dice, bueno, que nos escucha un ratito entre clase y clase porque hasta ahora da clase él. Lidia Sandoval nos escucha desde La Plata, nos saluda, muy buenas noches, gracias Lidia. Yo les cuento a la audiencia y a Pedro que estamos formando un movimiento de mujeres difusoras de chamamé, un grupo de amigas que no nos queremos quedar solamente en el trabajo que hacemos en las radios o en los medios o en las redes ahora, sino también juntarnos para producir, y una de las cosas que hablamos en las primeras reuniones es la colaboración constante que nos comprometemos a hacer con la Fundación Memoria del Chamamé, porque sabemos, porque bueno, nos llega por ejemplo algún dato y dice no, está mal la fecha de nacimiento o la de fallecimiento. Eso pasa todo el tiempo y yo agradezco porque obviamente la información es dinámica. Exactamente, así que bueno, los tenemos presentes todo el tiempo y bueno, muchas de las compañeras están escuchando. ¿Le puedo hacer un regalo a las mujeres o no? ¿Hay tiempo para hacerle un regalo a las mujeres? ¿Cómo no? Pero siempre hay tiempo para eso. ¿Qué nos va a regalar? Bueno, yo tengo un amigo correntino en Paraguay que se llama Willy Suchar, es un pianista descomunal, Willy. Pero además de pianista, él es productor, es uno de los productores más importantes del Paraguay. Y se le ocurrió hacer cantar a una mujer que canta muy bien, pero que estaba cantando otro género, porque estaba viviendo en México con una carrera internacional, y le hizo una propuesta que realmente sacudió a la música paraguaya. Y como es un tema que es muy caro a los correntinos, porque es Cheroga, esa obra de Silvio Laterza y Constantino Almirón, que después que puedo contar también la historia de esos dos paraguayitos que se quedaron a vivir por Santa Fe. Cheroga es una obra que está grabada por muchos artistas, pero quiero regalarle a las mujeres que están en la audiencia lo que hizo Lisa Bogado con un arpa, una cantante y un arpa. Por favor, Pusi. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces a Lisa Bogado, especial para las compañeras de este movimiento de mujeres difusoras de chamamé. Ya viene Lisa Bogado.
pasado de mi niñez. Quiero en mi canto llegar a ti tal como ayer. Patio florido, quinta, jardín, entre fragancias de azar, cercado viejo donde subí, ¿cómo estará? Hogar lleno de alegría, risas y juegos de aquella edad. Ahora tengo más hondo en estas horas de soledad. Serás el postero refugio donde reparo mi vivir. Después de ambular bohemio, buscando solo dulce morir. En mi andariego destino cruel, voy arrastrando mi guiar en pos hacia la aurora del tiempo aquel que ya pasó. Y al evocarte mi dulce hogar, hoy reverdece mi inspiración para los años de mi fiesta esta canción. Hogar lleno de alegría, risas y juegos de aquella edad. Ahora te busco más hondo en estas horas de soledad. Serás el postero refugio donde repare yo mi vivir. Después de ambular bohemio, buscando solo dulce morir. Qué bello, qué bello. Hermoso. Muchas gracias, precioso, ¿eh? Muchas gracias. Ahí Todos, tocaba el maestro César Cataldo, que es uno de los grandes intérpretes de la actualidad del Paraguay. Y fíjate una cosa que no estamos tan acostumbrados, que es la belleza de un arpa y la voz femenina, ¿no? Qué maravilla, ¿no? simplemente eso. Y bueno, esa es la belleza de lo simple. Yo creo que sí. Te cuento rápidamente, estamos hablando de paraguayos. Esa dupla, Silvio Laterza, Constantino Almirón, se radicaron en Buenos Aires con el esplendor de la música paraguaya en la década del 40, pero por alguna razón después se fueron a trabajar con un circo a la zona de la Forestal. En realidad se fue Almirón, Constantino Almirón, y Laterza, que no, en vez de volver al Paraguay, se fue a vivir con él. Anduvieron muchos años en la zona de la Forestal, en los bailes de campo, qué sé yo, con una especie de circo y qué sé yo, hasta que un día don Constantino abandona la música y durante muchos años tuvo un comedor entre San Justo y Reconquista, iba y venía, quedaron a vivir ahí. Y es el padre de Chacho Almirón, que es cuñado de Abelino Flores. Por eso Rudy y Nini grabaron esa obra maravillosa que se llama El Paraguayo, que está dedicada a Constantino Almirón, que falleció ahí en Reconquista. Qué historia y qué memoria, Pedro. Acá muchos te están saludando y están aplaudiendo la obra que nos acabas de brindar a las mujeres. Cele Domínguez, Silvia Mercado, gracias. Fabián Eduardo Maya Lora dice bellísimo. Bueno, hace una acotación respecto a la Guerra de Triple Lanza. Hermosa letra, dice Silvia Mercado, que le hace recordar su niñez. Bueno, me avisan que hay picos de saturación. Yo les cuento que nosotros estamos haciendo este programa con una computadora y un celular. Ojalá pudiéramos tener mejores. Algún día, hoy mi hijo me decía, mamá, dice, algún día te voy a poder comprar una computadora buena para que hagan tus streaming bien. Bueno, Dios quiera que se pueda proveer. No tenemos un canal de televisión, pero ¿por qué no? Algún día lo podemos llegar a tener para poder descargarlas. Pero bueno, lo importante acá es escucharnos. Discúlpenos, pero hoy más artesanal con nunca. A la señora que hablaba de la letra de Quiroga, Sí.
le quiero contar que esa letra es mucho más larga. Para la grabación alguien la acortó y tiene una particularidad. Según el intérprete varía mucho y yo honestamente no conozco la versión de sus autores, no sé si llegaron a grabarla, pero sí tengo por ahí un cancionero. ¿Se acuerdan de esos cancioneritos que venían de música correntina y música paraguaya? Sí. Está por ahí y hay algo así como 10 estrofas, es una canción muy larga, Cheroga. Prácticamente un himno, ¿no? Porque los himnos se caracterizan por ser así muy largos. Sí, en su y hay que ver y hay que ver también cuánto es autoría de ellos y cuánto anónimo, porque el Paraguay, y espero que no se me enoje nadie, el Paraguay tiene una particularidad. Tardó mucho tiempo más que la Argentina en la protección de los derechos intelectuales, y ellos venían de un antecedente que es muy importante en el nacimiento de la música paraguaya como tal, que fue la guerra de la Triple Alianza, precisamente. Ahí empiezan a nacer, por ejemplo, Acostañú, por ejemplo, esa polca que compone Emilio Villí sobre la terrible batalla de Acostañú, donde eran todas criaturas las que peleaban, Dios mío, bueno. Sí. Mucha de la tragedia de la guerra del Paraguay se ve reflejada en la música paraguaya, en el nacimiento de la música paraguaya, de la mano de gente como Emiliano R. Fernández. Emiliano, que en todos los libros se lee que lo echaban de los trabajos porque era muy fascista, fue uno de los grandes recopiladores y compositores. Nunca se sabe bien qué parte es recopilación y qué parte. Entonces, yo me divierto mucho mirando las publicaciones paraguayas, porque una misma polca puede tener 6 autores diferentes, pasa con 18 de octubre y todas esas cosas. Así que tienen mucho de recopilación porque, como decía, tardaron bastante más en tener una entidad de protección de derechos. Y además es un país muy rural y, diría yo, el interior todavía sigue siendo bastante complicado. Entonces hay mucha música folclórica en estado puro dando vuelta en el Paraguay y bueno, las autorías siempre son un problema. Bueno, Pedro, Sí. Fabián Maya cuenta en un comentario, dice: cuando era joven entró a la facilidad en esta zona bonaerense por la muerte. La radio paraguaya llamó Guafú de Mariscal Echeverría. Allí solía escucharse algunos chamamés en medio de la difusión generalizada de polcas paraguayas. Bueno, yo con respecto a las radios de Paraguay, cuando le hice la entrevista a Polito, porque no quiero ser autobombo, pero en el libro Industria Chamamé, que es un libro que hicimos, no tiene nada que ver con el origen del chamamé ni nada de esas cosas. El libro Industria Chamamé está escrito la relación del chamamé con las industrias culturales. Chamamé y el cine, chamamé y la radio, chamamé y las pistas, muy bien. Y, por supuesto, hay un capítulo que se llama Días de Radio, me apropié del nombre de Carlos Ulanowski, y obviamente es un capítulo que prácticamente está escrito por Polito Castillo. En las 4 horas que pude sacar la información, estuvimos hablando un poquito de las radios paraguayas, porque hay mucha gente que yo por ejemplo tengo guías del radio oyente, y les recomiendo que revisen las viejas revistas de la década del 42. Se van a encontrar con un montón de nombres que nadie sabe quiénes son. Entonces, por ejemplo, a este caballero que escribe acá, Walter, yo le pregunto, por ejemplo, la primer audición de radio que yo, digamos, encuentro se llama La Voz del Aire. Y el conductor era un señor de apellido Romero, que nadie sabe quién es. Y su colaborador era Emilio Chamorro. ¿Quién dice que ese hombre no era paraguayo? Porque en el ambiente del chamamé nadie tiene idea qué es. Así que en esos primeros tiempos yo no sé bien quién era quién, y es posible que haya habido otras audiciones, si es que está hablando de ese tiempo, ¿no? Muy bien. Y responde Antonio Romero, ahí me acordé. Antonio Romero, LS9, La Voz del Aire. Mirá vos. Raúl Jiménez dice: que no se conozca no significa que no haya aparecido antes. Por eso digo que cuando se presentó el segundo tema, llorar el nombre de chamamé correntino. Sí, por eso le digo a Raúl que es correcto lo que dice, pero como él es profesor tiene que entender que hay información importante y otra que no es tanto. O sea, es un chamamé que no se conoce, entonces está el hecho de que se editó antes, pero no tuvo ninguna difusión, por hechos que, digamos, está fuera de la historiografía, porque un chamamé que no trascendió
chamamé o polka, no sé, no me acuerdo bien cómo está, creo que está como chamamé correntino también, pero no tuvo trascendencia, entonces eso queda para los investigadores así de mucho conocimiento como Raúl y no, digamos, porque el resto de la gente no lo conoce, yo personalmente no lo conozco. Perfecto. María Ángeles, ¿algún saludito? Yo tengo muchos saludos, pero también quiero seguir escuchando la música que me mandó aquí mi amigo Pedro Subieta. Como esto tarda un poquito, no quiero que nos perdamos de nada. ¿Podemos seguir escuchando la música, Pedro? ¿Usted me va diciendo? Yo quiero, sí, el último pedido, y de paso también te quería decir, no hace falta que pases mi música, porque con ese pedazo de tema ya vi que se fueron un montón de oyentes ya cuando pasaste mi música, no. Así que vamos a concentrarnos en la música importante. Vos sabés que una de las grandes obras del chamamé es Angélica, cuyo origen también está marcado por la controversia. Yo tengo, no voy a decir ninguna, pero tengo por lo menos 3 teorías sobre el origen de ese chamamé. Sí. Pero lo concreto es que hoy en día uno basa ahí y dice letra de Mauricio Cardoso Campo, música de Ernesto Montiel. Eso es inobjetable. Muy bien. La grabó Montiel en más de una oportunidad, tiene muy buenas grabaciones de muchos conjuntos, pero muy poca gente hace sonar la de Mauricio Cardoso Campo. Y es una grabación muy bella porque don Mauricio la grabó con lo que hablábamos al principio del programa, con una orquestita. Don Mauricio dirigió muchos años una orquesta que tenía más o menos 20 integrantes, que era la legendaria orquesta Perurimá. Y fíjense, ahí tenés la versión de Angélica por don Mauricio. Ponela, por favor, para que la gente vea cómo suena eso. A ver. Mauricio Cardoso Campo, Angélica. Tendría que aparecer. Está rebelde mi computadora. Ya viene, ya viene. Bueno, Pedro, mientras tanto, Fabián Mata, decía en la boca del defensa y después lo de la no escucho nada ahí. Se ahí escucha no escucho todo nada. cortado, tu voz ahora. Ahí sale. De la vida, junto a nuestro destino un día, aquella alborada, Angélica amada, como yo presentía, eres buena como seductora, en tus ojos brilló la aurora, que mi sendero alumbrará. La ternura infinita de mi alma escondida, me acerqué hasta ti. Y disfruté las caricias de tu boca encendida de amor para mí. Contigo, sabiéndote mi compañera, ansia de la vida, realidad sentida,
pero no ves pena, el viento dibujó en mi cielo que no fuera tan alturero, robándome su claridad. Hoy nuevamente tan solo, estoy lejos de ti, sin saber ni por qué. Soy pesaroso y sin amor, y quizás algún día he de hallarte otra vez. Linda versión, ¿eh? Hermosa versión, estábamos escuchando a Mauricio Cardoso Campo y Pedro. La voz de Teófilo Escobar, que además de la dulzura que tienen los paraguayos, yo no conozco ningún paraguayo que cante mal, y ahí lo que yo decía, otro color, la orquesta con piano, con los vientos, con las cuerdas, la verdad que muy bien orquestado realmente. Adhiero a lo que vos decís porque es algo que siempre lo comento. Yo estoy casada con un saladeño que yo le digo siempre que, le digo, vos no sos correntino, vos sos paraguayo, porque él ama escuchar la música paraguaya, y él me explica, me dice, ¿sabés lo que pasa? Que yo me crié escuchando en la radio, escuchando la música paraguaya, entonces sí o sí me gusta, y ahí comentamos con él, le digo, ¿conoces algún paraguayo que cante mal? Me dice no. No, yo creo que no hay. No hay. Es increíble, aparte una dulzura natural. Lo que dice tu esposo, acá en Corrientes, más allá de hay un par de radios fronterizas como ZP12, pero además, yo no sé ahora porque la verdad que hace mucho que no escucho, pero AM920, Radio Nacional del Paraguay, tenía una emisión de trasnoche para toda la paraguayada que está en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y le ponían mucho énfasis a la música que difundía, por supuesto música paraguaya. No somos como los argentinos, que somos realmente unos transculturizados. Todos nuestros programas están llenos de música rara. Bueno, Radio Mitre, todo lleno de, esa música que no sé ni cómo se llama. Los paraguayos, que son gente seria, a la noche ponían música, entonces vos por ahí te acostabas, o muy de madrugada te levantabas a las 4 de la mañana, y AM920 tenía una audición de música que era una belleza, y solo música, solamente a la hora daban la identificación o algo así. No sé si algún oyente todavía escucha, pero era una maravilla el Radio Nacional del Paraguay. Bueno, qué lindo recuerdo. Bueno, mucha gente está diciendo, bueno, dulce el guaraní, como Celé Domínguez, hermosa la melodía y la orquestación. Noelia Alcaraz nos está escuchando desde San Peña, Chaco. Muchas gracias. También ella es parte del movimiento de difusoras de Chamamé. Muchas gracias por estar, ¿no? Lo mismo que a tu mami, Nilcita Mesa, que es la hija de Carlos. Radio Chamamé está por sumar su primer mujer también. Bueno, pero lo voy a mantener en secreto. Bueno, esperamos estar en la lista también algún día por ahí. Celé Domínguez. Acá es bienvenido. Es poco lo que tienen que pagar, así que es bienvenido. Escuchar a Pedro es maravilloso, dice, me recuerda todo lo que me enseñó mi padre paraguayo sobre la música paraguaya. Qué lindo lo que comenta Celés Domínguez, muchas gracias por estar atenta a lo que estamos hablando y escuchando junto a Pedro Subieta. No quiero mentirles, pero tenemos 15 minutitos y tenemos más música para escuchar, Pedro. Yo personalmente hay algo que no quiero que no se difunda en este programa, y voy a hacer una breve introducción si me permitís. Por favor. Uno de los artistas más importantes que ha tenido América, no Argentina ni Paraguay, es Agustín Pío Barrios, el célebre mangoré, concertista de guitarra, un hombre de una historia hollywoodesca, porque él nació en la zona de San Juan, Iatí, está bastante en duda dónde nació, salió de Paraguay a tocar por primera vez siendo muy joven, y en su segundo exilio ya fue definitivo, se fue con 20 y pico años del Paraguay y nunca más regresó, falleció en Costa Rica. Muchos años después empezó a rescatarse su figura
a partir de estudiosos no paraguayos ni argentinos, estudiosos del mundo, y hoy en día está considerado uno de los grandes compositores de guitarra de la historia. ¿Y qué pasa con Agustín Pío Barrios, que hoy en día lo vemos en el repertorio de mucha gente? Era hijo de correntinos. El padre de Agustín Pío Barrios era Doroteo Barrios, nacido en Bellavista, y por suerte se ha encontrado el acta de nacimiento. ¿Qué pasó? Doroteo Barrios, que tenía una especie de orquesta, fue a trabajar la madera posguerra de la Triple Alianza junto con 2 hermanos y fundó la Orquesta Barrios ahí en San Juan. Nació Agustín Pío Barrios, y otra característica, la primera actuación fuera del Paraguay de Agustín Pío Barrios es aquí en Corrientes. Él se iba en barco hacia Buenos Aires, su destino final era Buenos Aires, y un corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires lo hace bajar y lo hace tocar en un teatro que no está precisado qué teatro es, porque el Teatro Vera existía, pero era el anterior, era un teatro privado de la familia Dodero, no el que conocemos hoy. Pero bueno, más allá de dónde haya tocado Agustín Barrios, hijo de correntinos, y padre de la guitarra mundial, el primer lugar donde tocó fuera de Paraguay fue en Corrientes. Entonces, esa grabación que tenés entre manos es una grabación de 1910, Cusi. Entonces, atención, sacá la cuenta de los años que tiene esa grabación y creo que suena muy bien. Agustín Pío Barrios, Danza Paraguaya. Vamos a buscarlo acá. Vamos a compartir. 1910. Agustín, 1910. Agustín Pío Barrios. Sonó bien.
Hermoso sonó acá, la gente dice que se escucha muy bien, así que bueno, estamos contentos de que esto se pudo apreciar. Bueno, mucha gente está comentando. Noelia Alcaraz saluda a Pedro, es la nieta de Pedrito Mesa. Pedro Mesa, sí, pudimos hacer la biografía hace poco tiempo. Exactamente, y sobrina de Fernando Junco, entonces manda saludos también. Bueno, Celes Domínguez nos dice que hay una película de Mangoré en Contar, una aplicación gratuita. Dice, sí, se las recomiendo, dice. Realmente. Muchas gracias, muchas gracias a Celes. Bueno, muy buen registro, dice Fabián, se escucha con fidelidad. Carmen Brizuela dice canto del arpa, pero no, es danza paraguaya. No, es una confusión. Le quiero acotar una cosita, porque Barrios, cuando va a grabar a Buenos Aires, algunos dicen 1909, otros dicen 1910, y al final grabó hasta el año 28. Todo ese tiempo él estuvo viviendo en Brasil, en Uruguay y en Buenos Aires, no en Paraguay. Regresó una vez a Paraguay brevemente, pero no le fue bien. Y esta primera grabación, la primera sesión de grabaciones, que no tengo papeles a la vista, pero puede estar esta entre las primeras grabaciones, es la primera grabación de un concertista de guitarra en el mundo, lo que pone de relieve lo que era la industria discográfica en la Argentina. Se grabó un concertista de guitarra por primera vez en la historia en Buenos Aires, y esas grabaciones fueron de Agustín Pío Barrios, o sea que esa grabación es un documento. Y de paso recomiendo, ya que hay tanto descendiente de paraguayo por ahí en la audiencia, hay un director de orquestas paraguayo que se llama Luis Sarán. Es un hombre muy prestigioso y tiene un diccionario de la música paraguaya que hay mucho en Facebook. Uno entra y dice música paraguaya Luis Sarán, ahí van a ver fotos, todas estas músicas que estamos compartiendo son de ese blog. Bueno, muchísimas gracias por también animarnos. Y ya que estamos hablando del blog, Pedro, me gustaría que vos le cuentes a mucha gente, porque aunque parezca increíble, hay muchas personas que recién ahora están descubriendo la página de la Fundación Memoria del Chamamé, siendo que están ¿desde qué año, Pedro? Está la página a disposición de... Desde el 2009. Y te quiero hacer una pequeña aclaración. Sí. Yo no soy el creador de la página. Yo me sumé después. Todo lo que tiene la fundación se lo debemos a Cacho González Bedoya. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros lo admiramos como poeta, Cacho es una persona, un hombre de bien, es una persona decente, es una persona muy querida. Entonces, en los 10 años que fue presidente, desde octubre del año pasado es presidente honorario, o sea que sigue siendo presidente por sus cuestiones de movilidad y qué sé yo, no es más presidente operativo, pero Cacho es el que hizo todo lo que vemos. Y yendo a la página puntualmente, la idea es de Aldi Balestra, porque nosotros, cuando Cacho, yo ahí todavía no participaba en la fundación, pero cuando estaba en el proceso de creación, Aldi Balestra aportó la idea del museo virtual y aportó fondos económicos, o sea, puso las dos cosas, la idea y la plata. Entonces, Aldi es una figura central de esta cuestión. Y el primer año, Cacho González Bedoya, con su comisión, con Joaquina Méndez, con la profesora Alicia Díaz, con la hija Graciela y con el maestro Wally García, hicieron el formato de museo que prácticamente no ha cambiado. Le hemos ido agregando cosas, pero básicamente es lo mismo. Y lo que tiene el museo, y esto sí va como a manera de propaganda, es un museo, no es un blog. Por lo tanto, tratamos de tener el mayor celo posible, más allá de que por ahí nos confundimos las fechas, y obviamente hay que corregirla. Todo el tiempo yo recibo llamadas, así como vos, Cusi, de gente que dice, che, ahí me llama la hija Juancito el Peregrino, nació el día antes, nació el día después. Bueno, eso es una cosa que sucede, pero tengan en cuenta que hay 1000 biografías. Entonces, tenemos, creo que, derecho a equivocarnos por ahí. Entonces, más allá de que hay información que por ahí nos llega de buena voluntad y no necesariamente fidedigna. El museo es dinámico, siempre estamos aportando cosas. Lo más nuevo es lo de la radio. Además, hay contenidos cargados. O sea, Martín Lubesni, por ejemplo, me dio una gran alegría. Él me dice que no escucha más radio. Cuando él vuelve, pone los contenidos que están cargados en la radio, porque ahí hay un montón de segmentos donde está el programa de colección que hace Carlitos Escobar en Buenos Aires, un programa hermoso. En fin, el museo sigue creciendo, y si yo empiezo a agradecer a la gente que ha colaborado con el museo, no nos alcanzan 10 programas,
porque todos los días recibo un llamado, un mensaje: señor, yo soy el nieto de fulano, yo quiero mandarle una foto de mi padre o un chamamé o algún dato. La verdad que la generosidad del ambiente del chamamé con el museo es una cosa que nunca vamos a terminar de agradecer. Hay un segmento en la página donde creo que le agradecimos a todos. Si alguno está ausente, le pido disculpas, pero lo hacemos entre todos y por eso es que yo creo que se ha convertido en un material de consulta para mucha gente, porque hay gente muy importante trabajando en este museo. Yo soy simplemente un compilador o organizador o como quieran llamarlo, pero no soy ni el dueño ni el titular de nada. Es el museo de todos los chamameceros y con el corazón lo estamos haciendo. Bueno, vos sabés que... Sí. A ver si se corta. Esto es a modo personal, ¿no? Pedro, su vieja, ¿a quién le está dejando el legado de todos sus conocimientos? ¿Hay alguien, así, no sé, un familiar o un alumno, algo que usted esté dejando para que dentro de años se pueda seguir consultando? Es muy bueno lo que decís, Walter, porque el manejo de la información es una cosa que es sencilla, porque eso se le puede enseñar a cualquiera. Ahora, el amor no. Yo no puedo decirle a mis hijos, por ejemplo, que yo tengo 3 hijos, que le guste lo que estoy haciendo. Aprovecho para decir que la página la maneja gratuitamente mi hijo, que es ingeniero en sistemas. Pero a partir del cambio de comisión, el año pasado Cacho, por sus cuestiones de movilidad, dejó la presidencia. Yo le propuse a Cacho hacer un consejo consultivo que integran, entre otros, María Ángeles Castillo, Mateo Villalba y un montón de gente. ¿Por qué hicimos este consejo consultivo? Porque yo tengo que empezar a ampliar. Y dentro de ese consejo hay mucha gente que yo creo que son los herederos naturales, por más que ahora medio se nieguen. Por ejemplo, tenemos una asesora académica allá en La Plata que es María Lucía Troitiño. Ella, además de tocar hermoso la guitarra, está ahora también integrando el conjunto de las Hermanas Vera, es profesora de música, está haciendo un máster en guitarra, qué sé yo. Yo tengo varios chicos de esa generación que estoy tratando de arrimarlo. María Lucía es la asesora académica, trabaja codo a codo conmigo. Y el día de mañana seguramente será la heredera de este manejo, porque esto tiene que continuar. Y realmente hay una cuestión que tiene que ver no solamente con la cuestión técnica, sino por ahí con el criterio. Por ahí hay gente que dice, che, pero ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo no se maneja? Hay que tener un poco de criterio para manejar esto, porque no, vuelvo a lo que decía hoy Walter, es un museo, no es un blog. Claro, muy bien, felicitaciones entonces. Bueno, gracias, Walter. Todos los que estamos involucrados de alguna manera con la Fundación Memoria Chamamé, con este museo, somos muy celosos del museo, estamos muy orgullosos y creo que día a día tratamos de hacer lo posible para que crezca y para que la gente lo conozca y lo use. Por eso vuelvo a repetir lo que dije en un principio. Creo que han sido precursores en estas épocas que estamos viviendo, donde tenemos que estar encerrados, que no podemos ir a ningún lado. Bueno, nosotros hace muchos años podemos, desde nuestros hogares, nuestras oficinas, desde nuestro celular, podemos ingresar a un museo maravilloso, que es el Museo de Memoria del Chamamé. Nos estamos yendo, yo no quiero irme sin escuchar algo que lo quiero traer acá. Aquí está tocando Pedro Subieta el acordeón. Así como empezamos, quiero terminar este programa agradeciéndolo. No, yo te diría que no. Vayámonos con algo un poco más valioso. No, yo te agradezco, para mí, no, pero a mí la gente va a salir espantada. Para nada. No seas. ¿Sabés por qué es valioso? Porque hay mucha gente que se enganchó ahora. Yo cuando vos mostré tu disco, dije, yo quiero escuchar el disco de Pedro, que lo voy a volver a mostrar. Pedro enseguida dijo, ese disco lo hice para rescatar la obra de mi abuelo. Y eso es muy importante y es algo que yo siempre rescato en el chamamé, este sentido de familia, este sentido de respetar a nuestros mayores y valorar lo que nos dejaron. En este caso, bueno, Pedro tuvo la suerte de poder llevar al disco algo que aprendió de su abuelo, que escuchó de su abuelo. A mí me llama poderosamente la atención.
Ese es tu Ahí está el abuelo. abuelo, mirá. El entrerriano. Ese es el viejo, ese es el entrerriano, el viejo Subieta. Vos sabés que el vasco, mi bisabuelo era vasco, y en uno de los viajes al País Vasco, cuando ya fue un hombre próspero, le trajo una cuestión de una hilera. Entonces mi abuelo tenía 80 años y seguía tocando para adentro y para afuera, porque ya aprendió a tocar con una hilera y tocaba de esa manera. Y mi abuelo fue un personaje legendario porque era muy vago, ¿sabes? Entonces, hay miles de historias en la zona de Chajarí, San Jaime, donde él se movía. Y yo cada vez que iba, alguien me paraba y me decía, vos sos nieto de Manuel Subieta, yo te voy a enseñar un chamamé. Y me chiflaba un chamamé de mi abuelo. Y yo como papá era músico, yo volvía y le decía, che papá, vos conocés tal cosa, y bueno, mi papá me ayudaba a darle forma. Otro tío de Chajarí, el viejo Martene, que tocaba la guitarra, me silbaba. Bueno, cuando me quise acordar tenía como 10 chamamé de él. Y siendo un hombre nacido en el año 1887, habría que preguntarse de dónde sacaba chamamé el viejo ese. Pero bueno, esos misterios que tiene porque obviamente no había ni camino en esa época en Tatutí, donde él nació. Yo te pregunto, Pedro, y con esto sin polémica, sino para saber. Me interesó mucho el tema que vamos a escuchar, con este nos vamos a ir, que se llama La Madrugada, que dice Manuel Matías Subieta y Pedro Subieta. Vos explicaste que, bueno, que tuviste que asentarlo. Son obras de él, son obras de él. En el Marbete dice polca correntina, y yo cuando lo escucho un chamamé, no escucho una polca. ¿Por qué pasa eso? Porque la denominación era polca cusi, el chamamé no existía en ese tiempo. La denominación... El nombre que usaba... Claro, era un rótulo, Fernández Ruda, toda la gente nuestra denominación era polca. La palabra chamamé, la etimología está en discusión, pero es un rótulo que apareció bastante después. Cuando hicimos el libro que comentaba, nosotros con Carlos Lescano tuvimos un mes yendo al archivo buscando la palabra chamamé. Acá hay 200 años de diarios guardados. Nos pusimos a buscar, es una palabra que no existe en el vocabulario correntino. En corriente. Entonces, claro. En corriente. En corriente. El amigo Ismael Echagüe me contaba en Paraguay el otro día, él es de Concepción, República del Paraguay, que la palabra chamamé, con ese significado de hecho la ligera, hace más de 400 años que se usa en Concepción. Pero es una cuestión paraguaya. Exacto. Nosotros, acá la denominación era polca. Y, por ejemplo, un dato concreto. Roque González nació en el año 34. El abuelo de Roque era 1850. Fíjate el año que estamos hablando. Y Roque, que está vivo, te dice, el abuelo era casi centenario y le decía, ñambopú una polquita, claro. Tocá una polquita. No se conocía el rótulo chamamé, que bueno, después se impuso, y hoy felizmente es lo que nos describe, creo que ya no hay más discusión para acá, es chamamé. ¿Nos guste o no nos guste? Bueno, nos vamos escuchando La Madrugada con el rótulo polca correntina, pero es un chamamé hermoso de tu abuelo, y yo te agradezco por haberlo llevado al disco y que lo podamos disfrutar. Yo les agradezco a ustedes y voy a pedir disculpas una vez más, porque mi abuelo, en broma, cantaba ese chamamé es instrumental, y él cantaba una estrofita para hinchar, porque era un viejo, un hereje, y cantaba una polquita con el cual se identificaba. Entonces le pido disculpas a la audiencia, porque no solamente voy a tocar, sino voy a cantar, pobre gente de tu audiencia. Eso te quería preguntar. Nuevamente... El que canta al final sos vos. Sí, yo canto ahí un pedacito, así que pero hay un pido dúo. Disculpas. Hay un dúo. Y bueno, soy yo, ahí toco la guitarra, toco todos los instrumentos. Bueno, nos vamos entonces. Gracias, nos vamos escuchando a Pedro Subieta. Gracias, chicos. Y bueno, a Pedro... Gracias por esta oportunidad y mucha suerte en lo que resta de esta feliz iniciativa, chicos. Bueno, cuentan muchas con mi gracias. apoyo. Gracias. Cuando pase esto, si Dios quiere, cuando vaya a una ranquera, me cruzaré a Corrientes. Y bueno, como queremos que sea en Marte, pero prometo ir a visitarte en Corrientes. Bueno. Gracias, profe Walter. Nos vemos el viernes para hablar de chamamé, el próximo viernes. Pero sí, como no, como siempre. Se nos fue Pedro, mirá, nos dejó a nosotros escuchando, porque él es modesto, no quiere que lo escuchemos.
Pongo a Dios por testigo y a la Virgen de abogada. La polca que estoy tocando es la polca la madrugada. Gracias Walter, gracias a todos los que compartieron el Hablemos de Chamamé del día de hoy. Chau, chau. Chau, chau.